el capítulo 1? Dice la Biblia: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 15 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Verso 21. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer
del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Tome su lugar, si es tan amable, después de este capítulo tan extenso, tan complicado que los judíos tienen prohibido, los judíos menores de 30 años, leer este capítulo, es decir, no se les da, no se les entrega, porque tiene grandes misterios. Nosotros vamos a hablar el día de hoy del misterio de los querubines. Es de suma importancia que comprendamos que este pasaje no se refiere a, como dice Jaime Maussan y los ufólogos que buscan los extraterrestres o los ovnis, en este caso, objetos voladores no identificados en la Biblia. Y aquí, como ven ruedas, como ven criaturas extrañas, entonces las interpretaciones muy vagas de las Sagradas Escrituras siguen. Pero la Biblia es clara con relación a estas criaturas. ¿Cómo sabemos que habla de los querubines? Bueno, el capítulo 10 del mismo libro de Ezequiel te dice que eran querubines. Si usted lo lee en casa, porque también es un capítulo muy largo, entonces se dará cuenta que estos seres vivientes son en realidad los querubines. Ya definimos aquí qué son los ángeles, qué son los arcángeles. Bueno, ¿qué es un querubín? Apunte esto, todos los que trajeron sus notas. La palabra querubín viene del hebreo krubim, con K, krubim. Y también el griego utilizó el término kerub, que significa guardianes. Es decir, son guardianes. Imaginemos por un momento algo. Cuando Dios todavía no creaba el universo físico, cuando no creaba todas las cosas existentes, todas las cosas que a simple vista podemos observar, estas criaturas ya estaban en la eternidad con Dios. Es decir, Dios ya tenía ángeles antes de que el humano estuviera aquí, como también lo aclara el libro de Job. Dios ya tenía arcángeles, Dios ya tenía querubines, Dios ya tenía serafines, Dios ya tenía tronos, dominios, principados, potestades, como lo define Colosenses 1:16. En los mundos invisibles ya estaba creado el mundo de la invisibilidad desde antes que la tierra y el hombre existieran. En la creación del Génesis capítulo 1, usted no va a encontrar la creación de los ángeles. Por más que se quiera interpretar, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, dicen muchos, de ahí salieron los ángeles. Eso es alterar el texto de la Biblia. Realmente lo que Dios ha creado ahí es el espectro electromagnético del planeta Tierra para darle lugar a la vida del hombre. Lo que sucede en realidad es que cuando hablamos nosotros de estas criaturas es que ya habían sido creadas en la eternidad. Ahora, la pregunta que lanzo al auditorio, a la amada iglesia el día de hoy es: ¿para qué Dios creó guardianes en la eternidad? ¿Por qué guardianes? ¿Qué tenían que cuidar? ¿Y qué habría que cuidar en la eternidad allá? Si todo era en santidad, en armonía, en perfección, en dominio absoluto. ¿Para qué Dios tener guardianes? O en otra palabra, querubines, krubim. ¿Para qué Dios creó arcángeles, que son los capitanes guerreros, como ya miramos aquí? A los Arim, Harishonim, que son los principales que dirigen los coros celestiales. ¿Para qué crear estas cosas en la eternidad? Sobre todo estas criaturas. ¿De quién se estaba cuidando Dios? ¿De qué o qué tenía que cuidar Dios? Bueno, muchos de los teólogos que profundizan en esto han sugerido, esto no quiere decir que es un reglamento que tenemos nosotros que seguir al pie de la letra, pero ellos han sugerido que como Dios es el creador y tiene todo dominio y todo bajo su control, y todo lo sabe y todo lo conoce, Él ya sabía que uno de los querubines se iba a revelar. O sea que Dios se prepara en la eternidad antes de que uno se imagine. Por ejemplo, antes de que Adán y Eva cayeran, el Cordero de Dios fue crucificado, inmolado, antes que el mundo existiera.
Es decir, cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, Dios ya había sacrificado al Cordero de Dios. Alabado sea su nombre. O sea que a Dios no lo agarran de sorpresa. Ya había un comité de ángeles que estaban organizando una rebelión en el pasado eterno. Ya había una comunidad angélica que se estaban acoplando con Satanás, porque Satanás no es un ángel. La Biblia no habla que Satanás fuera un ángel. Tampoco la Biblia dice que Satanás era un arcángel. La Biblia dice que Satanás era un querubín. Quiere decir que estaba sobre un ángel ordinario, sobre un arcángel estaba el querubín. Como la Biblia lo describe, querubín ungido. Entonces, este querubín que estaba tan cerca de Dios, iba a rebelarse, iba a traicionar, o como decimos, iba a dividir a los ángeles ordinarios. La pregunta es: ¿por qué Satanás no se llevó a ningún arcángel? Solo se llevó a ángeles ordinarios. Pues la potencia de un querubín, la fuerza de un querubín es simplemente impresionante. Ahora, los querubines sí tienen alas. Ahora sí ya vamos sanando un poco el corazón de aquellos y aquellas que se ponían a dibujar los angelitos con alas. Bueno, los ángeles ya dijimos no tienen alas, los querubines tienen alas. Y en la Biblia los querubines aparecen, número 1, con 2 alas, número 2, aparecen con 4 alas, y número 3, aparecen con 6 alas. Por ejemplo, el capítulo 4 de Apocalipsis dice que los querubines tenían 6 alas. El capítulo 1 que leímos dice que los querubines tienen 4 alas. Pero también vemos en la Biblia el arca del pacto de Dios, donde aparecían 2 querubines sobre el propiciatorio, que ahorita lo vamos a ver. Aparecían así con sus alas pegadas, los 2 de frente, y los 2 pegaban sus alas. Estos querubines tenían solamente 2 alas. Entonces en la Biblia se registran querubines con 2 alas, con 4 alas y con 6 alas. A los serafines, que el término significa seres ardientes, se les describe en las Sagradas Escrituras con 6 alas. Y de eso hablaremos en detalle más adelante. Gloria al nombre del Señor. Por ahorita le invito a que abra, por favor, las Sagradas Escrituras en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Dígame cuando lo haya, por favor. Todos estudiando la Biblia. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Espero hasta que todos lo encuentren. Por favor, con un amén confirme. Dice la Biblia en el versículo 12: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Hablando de Satanás. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén. ¿En dónde? En Edén. Atentos con esto. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, arcángel, ¿dice así? Tú, ángel, no, dice tú, querubín grande, o sea, querubín, tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la maldad de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste, tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.
Este es el querubín que fue arrojado desde el versículo 1 al versículo 2 del Génesis. Cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El desorden, ya aquí lo aclaramos, vino por el querubín ungido. Quiere decir que tiene un volumen de potencia espiritual de una manera, pero catastrófica. Satanás es catastrófico. Su verdadero nombre es Lucifer, no se llama Satanás. Su verdadero nombre es Lucifer, que quiere decir ser resplandeciente. ¿Por qué no se llama Satanás? Satanás es un apodo que se le puso. Como diablo es otro apodo. Por ejemplo, hay alguien que le llaman por su nombre. Por ejemplo, mi nombre es Israel y mi hermana me dice Cala por flaquito. Y así me dice, pero ese es mi apodo, ese es mi sobrenombre. Pero mi nombre es Israel. Entonces Satanás no se llama Satanás, se llama Lucifer. El apodo, el sobrenombre fue Satanás, Ha-Satán en hebreo, que quiere decir el adversario. Diablo también, el demonio, Belcebú, el Señor le reprenda. Cualquiera sea su apodo, cualquiera sea su nombre. Pero la Biblia dice que él era un querubín. La potencia de un querubín donde no puede descender a la tierra es catastrófica. De ahí la teoría de que un asteroide gigante cayó en Yucatán y exterminó a los dinosaurios. Bueno, esa es la teoría mundana, materialista. Nosotros obviamente creemos que aquí se formó un caos catastrófico por la sola presencia de un querubín. Ahora, Ezequiel está mirando no un querubín, Ezequiel está mirando 4 querubines y los está mirando en visión. Atención en esto, los está mirando en una visión, no están llegando de forma literal al planeta, porque esto ocasionaría, hermanos, algo catastrófico en el planeta Tierra. Alabado sea y glorificado el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, dice que había sido obviamente puesto en Edén este querubín. Alabado sea el Señor. Ahora bien, en la Biblia nosotros vemos en Génesis 3:24, por favor abra la Biblia. Yo espero que esta enseñanza de verdad le ayude con relación a la serie Mundos Invisibles, porque son enseñanzas que necesitamos definir muy bien para que la iglesia tenga una idea de lo que es esta maravillosa doctrina, aunque sea en resumen, la angelología. Muy bien, Génesis capítulo 3, verso 24. Aquí aparecen de nuevo querubines. ¿3 qué dije? Si está poniendo atención. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. No puso ángeles ni arcángeles. Querubines. Se necesitaba una potencia, una fuerza mayor a la de un ángel ordinario y a la de un arcángel. Puso querubines, crubim, guardianes. Y dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tal parece que a este ex querubín llamado Lucifer le agrada tanto la zona donde estaba el huerto del Edén, que es el actual, escuche bien, que es el actual Irak, donde estuvo el huerto del Edén. Pero pastor, ¿cómo lo sabemos? Hermanos, con todo respeto digo, nos hace falta escudriñar la Biblia y mucho. Lo sabemos de una manera detallada por las Sagradas Escrituras, aunque ese no es nuestro tema el día de hoy. No estamos hablando de geografía bíblica, y un día con mucho gusto definimos con Biblia en la mano del por qué sabemos que estuvo ahí. Ahora, encontrar la zona es muy difícil, porque después del diluvio todo eso fue enterrado, totalmente enterrado. El Edén es un lugar, es como hablar la ciudad de Denver. En la ciudad de Denver estaba el paraíso. La Biblia cuando dice en el Edén, está hablando de un lugar geográfico, el actual Irak. Ahí estaba el paraíso. Ahí Jehová Dios plantó un huerto, en Edén. ¿Me estoy explicando, hermanos? O regreso a la película. Bendito Dios. Tal parece que a Satanás le agradaba tanto ese lugar que Dios
puso querubines para proteger el camino al árbol de la vida. Por esa razón no creemos que Satanás tenga acceso al tercer cielo. Puede tenerlo al segundo cielo, puede tenerlo a nuestra atmósfera, que es el primer cielo, pero no al tercer cielo. ¿Por qué? Porque hay una potencia querubínica que rodea el paraíso, que ha guardado el camino para que no entre Satanás ni sus demonios. Abra la Biblia, por favor, y se va a dar cuenta aquí de algo importante. Apocalipsis capítulo 9, verso 13. Apocalipsis capítulo 9, verso 13. Vean nada más qué tremendos misterios de la Biblia estamos tratando aquí. Agradezco a Dios por todos aquellos hermanos que mandan pedir las enseñanzas vía internet, y les agradecemos de verdad, de todo corazón. Llénese de la palabra de Dios, y los hermanitos que están aquí todos apuntando, qué bien. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Dígame cuando lo tenga. Qué lindo se miran todos leyendo la Biblia. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, es decir, cerca del Edén. Hay 4 ángeles, tal parece, súper malignos, muy violentos, atados en ese lugar geográfico. Sigamos leyendo. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Luego va a describir el feroz ejército demoníaco, que estos 4 ángeles, cuando son liberados en el Apocalipsis, describe cómo salen con tal rabia, junta cada uno de ellos a 50 millones, porque el valor de cada uno de esos ángeles caídos es de 50 millones, mientras que un ángel ordinario de Dios, un ángel ordinario como lo definimos aquí, su valor es de 185,000 hombres. ¿Se acuerdan que leímos eso? Que un solo ángel mató a 185,000 soldados. Pues el valor de ese ángel son 185,000 soldados. Aquí estamos viendo a 4 ángeles, cada uno tomando 50 millones, 50 millones, 50 millones, 50 millones. Tomando dominio, juntan un ejército de 200 millones de demonios, de criaturas impresionantes, que después hablaremos con detalle de ese pasaje apocalíptico. Aquí es nada más para definir que estos 4 seres estaban en el gran río Éufrates. ¿Y dónde está el Éufrates? ¿Acaso no atraviesa de Irak a Siria el Éufrates? De ahí que usted mira el Estado Islámico, de ahí que usted mira todas las redes, todas las células terroristas que se levantan en ese país, de ahí que usted mira el machismo sobre la mujer, de ahí que mira todo este tipo de espíritus, porque hay una influencia demoníaca después de la caída del hombre y de la mujer que ocurrió en el huerto del Edén. Pero Dios, quien es sabio, grande, poderoso y omnipotente, ha puesto querubines en ese lugar para proteger el camino al árbol de la vida. ¿Ve lo bonito que es escudriñar la Biblia? Cuando uno la escudriña se va dando cuenta de muchas cosas. Bien, cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 25, versículo 17, si me falta el tiempo para explicar el capítulo 1 de Ezequiel, vamos a ponerlo en segunda parte, porque entiendo que el tiempo es muy corto y me gustaría aprovechar todo lo que pueda para dar esta enseñanza y no darla a medias. Amén. Muy bien. ¿Qué les dije? Éxodo capítulo 25 y versículo 17. Por favor, dígame cuando lo tenga. Y dígame si está disfrutando la enseñanza, hermano. Gloria a Dios. Éxodo 25,
versículo 17. Dice la Biblia: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí tienen la imagen, el arca que utilizaban los judíos. Atención a esto, por favor, porque si un creyente no entiende estas figuras que Dios le mandó a Moisés que hiciera, no va a entender la revelación del Apocalipsis, no va a entender cuando un profeta ve algo en los cielos, no va a entender las visiones escatológicas. Se lo garantizo. Así usted busque estudiar estas visiones o leerlas por separado, si no comprendemos esa caja de madera cubierta con oro, usted no comprendió que es el trono del Dios Todopoderoso en los cielos. Así es que atentos. 2 querubines estaban sobre la tapa. La tapa, el propiciatorio, medía de largo 1 metro con 10 centímetros. 1 metro con 10 centímetros era un cuadrado, 1 metro con 10 centímetros de largo y 70 centímetros de ancho. Luego otra vez corría con 1 metro 10 centímetros y de nuevo 70 centímetros de ancho. Esa era la tapa, pero llamada propiciatorio. Ahí en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote llegaba y rociaba la sangre de los animales para el perdón de los pecados, del pueblo de Israel. Los querubines que estaban así con sus alitas eran de una sola pieza del propiciatorio. No quiere decir que al querubín lo hicieron aparte y luego lo colocan encima. Leímos en el versículo que eran una sola pieza con el propiciatorio. Vean nada más el trabajo que hizo este tremendo hombre de Dios, a quien Dios derramó de su espíritu para darle sabiduría y poderlos hacer de una sola pieza. Ambos colocaban sus alitas, uno de este lado, el otro de este lado, y formaban un círculo. Un círculo. Por eso Ezequiel habla de rueda sobre rueda, o rueda dentro de rueda. Formaba el arca un círculo por sus alas. El círculo en la Biblia, la rueda en la Biblia siempre representa la eternidad, porque un círculo no se sabe dónde comienza y dónde termina. Si yo le hiciera aquí un círculo en este momento, hiciera un círculo y se lo pusiera y le dijera dónde lo comencé y dónde lo terminé, obviamente no tiene principio ni fin. Por eso el círculo en la Biblia define la eternidad de Dios. Estas criaturas sobre el arca del pacto hacían precisamente un círculo representando la eternidad de Dios. Dios descendía y en medio de los 2 querubines hablaba con Moisés. Pero esto era tipo y figura de lo que estaba en el cielo, porque Dios le dijo a Moisés: quiero que mires todo lo que está aquí en el cielo. Moisés, quiero que mires mi trono. Moisés, quiero que mires a los querubines que están alrededor de mí. ¿Ves a estas criaturas reales? Sí, Señor, sí las veo. Quiero que hagas una copia de ellas allá abajo en la tierra. ¿Ves mi trono? Sí lo veo. Quiero que hagas una copia de mi trono allá en la tierra. Señor, pero ¿cómo voy a hacer una copia de todo aquello? Quiero que lo hagas conforme a todo lo que te estoy diciendo. Y Moisés hizo una copia del cielo, del tercer cielo, en la tierra. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, que Jesús subió a lo alto y ofreció su sangre, se está refiriendo a que llegó a la verdadera
arca del pacto, a la arca original, que es el trono de Dios. Y en medio de entre los querubines se roció la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, porque Jesús no entró al templo literal o material de los judíos, no a un templo hecho por mano humana, sino que entró al santuario celestial, donde está la patria celestial. ¿Se fija lo importante que es entender entonces estos pequeños detalles? Muy bien, ¿dónde la Biblia dice que todo era sombra y figura? Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué libro dije, hermanos? Muy bien. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dígame cuando lo tenga, por favor. Disfrute, apunte, haga sus apuntes, como de costumbre, gloria a Dios. 8, versículo 1. Leo en el nombre del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas, en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Gloria al Señor. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, que a Moisés, para darle nada más una idea, es como si hubiese subido al tercer cielo, transportado por Dios desde el monte Sinaí, y tomase una foto. Trajo la foto, la colocó, y en esta foto tiene el mapa del tercer cielo. Y en la tierra, el pueblo de Israel va a ser un tabernáculo a semejanza del que está allá. Va a ser un arca a semejanza del trono de Dios. Vean los levitas ahí, estos eran sacerdotes levitas que Dios designó a 4 para cargar, atentos en esto, para cargar el arca del pacto, esta arca literal. La cargaban sobre sus hombros. Ahora va a poder entender la visión del profeta Ezequiel. Si estos cargaban el arca del pacto del Señor en la tierra, ¿quién carga el trono de la majestad en las alturas? 4 querubines la traen sobre sus hombros. Y es esto lo que ve el profeta Ezequiel. Pero lo que ve Ezequiel es mega, pero mega potente. Y ya vamos a entrar en el nombre del Señor Jesucristo a partir de ahora a ver con detalle, poco a poco, este capítulo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Muy bien. Vea la importancia entonces. La Biblia nos deja a nosotros muy claro que los querubines, y le voy a dar citas bíblicas aquí, por ejemplo, Primero de Reyes capítulo 6, versículo 23 hasta el 35, para que lo lea en casa. Ahí le da Dios las medidas, la altura de lo que era un querubín. Un querubín, repito el texto, para que lo lea en su casa y no diga me contaron mentiras. Primero de Reyes 6, 23 al 35 afirma la altura de los querubines. 4,5 metros miden de alto y 4,5 metros miden a lo ancho con las alas extendidas. 4,5 metros de alto y 4,5 metros de ancho con las alas extendidas. Eso mide un querubín. Primero de Reyes, capítulo 6, verso 23. Sí, mi hermana. Y qué bueno que se interese en esto. Muy bien. Ahora, estas criaturas que aparecen en el capítulo 1 de Ezequiel son, ante mi vista, aterradoras. Son espantosas, con 4 rostros. Fíjese bien. A la mano, al lado derecho, cara de león. Al lado
Aquí, al lado izquierdo, cara de toro, cara de buey. Al lado de enfrente, o sea, al lado de enfrente, cara de hombre. Y al lado de atrás, rostro o cara de águila. Son aterradoras. ¿Quién quiere ver un querubín? Se me apareció un fantasma. Eso no es nada a lo que el profeta está mirando. Son criaturas, en otras palabras, que vienen transportando el trono de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Lo que era esa arca en el Antiguo Testamento, lo que era esa arca, ahora Ezequiel está viendo la realidad del mundo invisible del Dios Todopoderoso. Pero ¿qué significan 4 rostros, 4 alas? Obviamente, dice la Biblia que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Vamos a ir paso a paso para entenderlo bien. Cara de león, ¿hacia dónde dije? Derecha. Cara de toro a la izquierda. Entendamos bien esto. Cara de hombre, fíjese bien, hacia el frente. Y cara de águila hacia atrás. Entonces, cuando ellos vienen cargando el trono, que viene con ruedas, repito, a base, que el ser que viene ahí es eterno. Eso le está indicando. Las ruedas giran para todos lados, después explico eso. Pero para ver bien lo que son los querubines, estas criaturas traen la majestad de Dios sobre sus espaldas. Traen el trono y lo traen sobre sus espaldas. Si los querubines vienen así y traen la gloria sobre sus espaldas, ¿cuál cara es la que están fusionando a la gloria de Dios? ¿Ah? Perfecto. Está poniendo atención. El águila está fusionada. Quiere decir que el rostro de águila no aplica en el mundo físico, no aplica en el mundo del universo, no aplica en la materia, no aplica en las cosas físicas, no aplica en la razón. Entonces, el águila está fusionada con la gloria de Dios, y si mirásemos el rostro de águila desde arriba del trono de Dios, miraríamos los rostros de águila fusionados y viendo solamente a las alturas. ¿Cuál es la cara que está fusionada hacia la tierra? ¿Ah? La del hombre. Enfrente, cara de hombre. Por lo tanto, la cara de hombre va hacia allá. La cara de león va hacia su derecha y a su izquierda. Estas 3 caras están fusionadas en el mundo físico. ¿Por qué? Esa es la pregunta que quizás nos cuesta trabajo explicar. Pero repito, hermanos, el tiempo es oro. Se lo digo honestamente. Es oro. Quisiéramos explicar muchas cosas por detalle, pero vamos poco a poco en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El rostro, explicando ahora las caras de los querubines. Estas criaturas, aclaro, son verdaderas, son correctas, existen en su forma. No quiere decir que, no, pues son simbólicas. No, también son simbólicas, pero existen así. Por eso el texto aclara, cuando andaban no se volvían, porque les era lo mismo andar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Era lo mismo, no tenían que voltear hacia un lado para ir. ¿Por qué? Porque tienen un rostro de este lado, otro de este lado. Las caras de los querubines en el trono del juicio, en el trono blanco, se van a voltear como una matraca. Y no querrás ver la cara de águila, que penetra hasta lo profundo del corazón, y entonces llegará el juicio. Por ahorita le explico. El rostro de león representaba lo que Ezequiel estaba viendo. Estos son los 4 papeles de Dios, de Jesucristo, que venía a cumplir, escuche, a la tierra. El rostro de león representaba
a Jesús como el león de la tribu de Judá, el rey de Israel, el rey de reyes y señor de señores. Por eso, Evangelio de Mateo, rápido hermanos, por favor. Por eso el Evangelio de Mateo, y muy atentos a esto, por eso el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Mateo fue escrito a los judíos, a los israelitas. Y por eso Mateo comienza su Evangelio diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué Mateo comienza hablando de la genealogía de Jesucristo? Esta es la respuesta. Mateo comienza narrando de dónde viene Jesús según la carne. Y dice, viene de Abraham y es hijo de David. Quiere decirles Mateo a los judíos que a Jesucristo le pertenecía el trono de David en la tierra. Y por eso describe a Jesús, Mateo, escuche, describe a Jesús como el rey de Israel. Alabado sea su nombre. El Apocalipsis nos dice, capítulo 5, abra la Biblia por favor. No pierda de vista esto, porque si usted se le pierde, ya no entendió la enseñanza. Y entonces salimos de repente y dicen, no, estoy muy confundido. Me traían por un lado y por otro. Por eso mucha atención, por favor. Apocalipsis, ¿qué dije? Amén. Vayamos al versículo 5. Apocalipsis 5:5. Amén. Dice Juan el apóstol: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Por lo tanto, el querubín, son 4 querubines, cada querubín tiene 4 rostros, no se confunda, y 4 alas, cada querubín, 4 querubines, para tomar un solo querubín y poder ir definiendo las cosas. Quiere decir que a mano derecha tiene un papel que vendría a cumplir Cristo. Es el papel mesiánico. Como Mesías, Él tendría el papel de ser rey de Israel. Y aquí está el secreto de por qué los israelitas no recibieron a Cristo y lo rechazaron. ¿Por qué? Porque los seres vivientes que de ese quieren la gloria, primero aparecen yendo a la inversa, hacia su izquierda, a donde está la cara de toro, a donde está el buey, el siervo sufriente, el papel del Mesías que vendría a sufrir primero. Los seres hacen esto, le están indicando al profeta Ezequiel que el primer papel del Mesías para Israel será que tendría que venir a morir por sus pecados. Pero como Israel esperaba que llegara como el león que reinase sobre el pueblo, como el león que llegase el Mesías y se pusiera sobre el trono y entonces recibiera pleitesía, Israel no comprendió absolutamente nada de estos papeles y quedó el pueblo de Israel cegado en parte hasta que se cumpla una profecía sobre ellos, y entonces regresarán a ser de nuevo un solo pueblo con nosotros. Los misterios de la Biblia están deliciosos. Me podría chupar hasta los dedos, miren, de uno en uno. El rostro de león, entonces dijimos que indica el papel mesiánico de Rey de Reyes. El rostro de toro, ¿quién describe de entre los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Quién describe a Jesús como el Mesías que vendría a sufrir por su pueblo? La respuesta obviamente se encuentra en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 45. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Dije Marcos 10:45, amén. Dice la Biblia:
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queridos hermanos, les quiero decir que el Evangelio de Marcos comienza así su Evangelio. Capítulo 1 y verso 1 dice: este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Mateo, esta es la genealogía, dice, de Jesucristo. Marcos dice: este es el principio del Evangelio de Jesucristo, indicando que Jesús vino a este mundo para ser sacrificado y entonces se produzca el Evangelio de gracia en Cristo Jesús Señor nuestro. La cara de buey, porque en el Antiguo Testamento sacrificaban muchos toros, muchos becerros, muchos bueyes, sacrificaban muchos animales, estaba representando que el Mesías vendría a morir por nuestros pecados. Entonces es el siervo sufriente. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, mientras el rostro de águila está fusionado hacia la gloria, cargando el trono, el rostro de hombre, yo creo ya se hasta adelantaron hasta en su corazón, ya saben para dónde vamos. El rostro de hombre, escuchen bien esto, está fusionado de forma directa hacia donde están todos los hombres y las mujeres. El Dios que está sentado sobre el trono mira por cuatro lados. Cuando viene un pecador a la iglesia, entonces el querubín hace esto, a donde el Espíritu le mueve. ¿Por qué? Es obra de redención. Aleluya. Cuando Dios te mira una falla, un pecado, un error en tu vida, no te va a mirar con el rostro de águila, porque te va a consumir su ira y su enojo por el pecado. Más, como Él fue hombre, se compadece de cada uno de vosotros. Como Él estuvo en la tierra, manifestado en carne en la persona de Jesucristo, sabe lo que el hombre sufrió, sabe lo que el hombre pasó, sabe lo que el hombre sufre, llora, le duele. Y la mujer, Dios conoce nuestras debilidades y por lo tanto su inclinación a la tierra es con cara de hombre, indicándote que Él se compadece de nosotros. El rostro de hombre entonces indica la manifestación de Dios en el Hijo del Hombre. ¿Y quién describe así en la Biblia a Jesús? El Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7, verso 34. Vea nada más cómo vamos definiendo. Lucas capítulo 7, verso ¿qué, hermanos? Amén. Dice la Biblia 7:34: vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicadores y de pecadores. Lucas describe a Jesús como el Hijo del Hombre. Curiosamente, nadie a Jesús le puso el Hijo del Hombre. Absolutamente nadie. Jesús se llamó así solo, a sí mismo, el Hijo del Hombre. La descripción de Lucas, desde el capítulo 1, comienza a entablar y a escribir la historia y los hechos que Jesús hizo como Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre en la Biblia es el representante de la humanidad. Por eso entendemos que el Cordero fue y tomó el libro del que estaba sentado en el trono. ¿Por qué? Él es digno, porque Él es el único representante de la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, no se preocupe, yo sé que está un poco complicado irlo entendiendo así, pero estamos tratando de ser lo más sencillos que se pueda, en el nombre del Señor.
Muy bien. La cara de águila. Definitivamente el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. La cara de águila, porque el águila se eleva hacia las alturas y desde las alturas todo lo ve, todo lo mira, todo lo escudriña. La cara de águila representa a la divinidad, a Dios mismo, que todo lo ve desde las alturas y que solamente está con su gloria poderosa sobre el trono de majestad. Pero la cara de águila la describió el apóstol Juan, atribuyendo a Jesús divinidad, diciendo: no solamente es el Hijo del Hombre, no solamente es Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Versículo 1. Amén. Hablando de Jesucristo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan describe a Jesús como Dios. Si usted nota, San Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. San Juan 14, versículo 7, Jesús le dijo a Felipe: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hablando el apóstol Juan que Jesús es Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne en la persona de Jesucristo. Estamos viendo que los 4 rostros de los querubines representan 4 papeles y funciones que Dios, quien se sienta en el trono, vendría a cumplir sobre la tierra. Y una charla en una ocasión con un hermano me dijo: eso me suena pues muy tremendo, pero creo que hay otra explicación. Bueno, me siento ahora mismo, agarro pluma, papel y váyamela diciendo, pero que sea coherente y que sea lógica. Pues no dijo nada. Por eso el escritor de Hebreos dice: son cosas difíciles de entender, pero con escudriñar las sagradas escrituras notamos que hay una revelación impresionante en la visión de Ezequiel. ¿A cuánto viaja el relámpago? A la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz viaja a 186.282 millas por segundo. Quiere decir que el querubín se desplazaba a la velocidad del relámpago. Ahora bien, hermanos, cuando Cristo Jesús vino a este mundo a derramar su sangre bendita, alabado sea su nombre, ¿se acuerda del Génesis? Cuando Dios puso a los querubines cuidando el camino al árbol de la vida, el camino al paraíso. ¿Se acuerda de ellos? Hay 2. Escuche el más grande secreto del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Están los 2 querubines. Hasta la fecha se encuentran los guardianes celestiales cuidando el camino al árbol de la vida. Como tienen 4 rostros, ya dije, de león a la derecha, de izquierda a la izquierda de toro. Como tienen 4 rostros y están cuidando el camino al árbol de la vida, cuando un pecador viene a Cristo con todo su corazón y arrepentido al Señor, los 2 querubines tienen que abrirle paso al nuevo nacido. ¿Hacia el frente caminan? No. ¿Hacia atrás caminan? No.
Mas el que tiene cara de toro por el sacrificio del Mesías, el siervo sufriente, hará esto. El que tiene la cara de león, obviamente hacia la derecha, seguirá hacia la derecha, cumpliendo, dando a entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue acepto, y los querubines abren paso al nuevo nacido en Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte a la gloria bendita de Dios. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Por otra descripción, que tengo aquí mucha Biblia de verdad que les vamos a dar, pero el tiempo ya se me fue. Lo sabemos porque Dios le indicó a Moisés lo siguiente. Le dijo lo siguiente: dentro del arca que se les mostró aquí, dentro del arca vas a poner las 4 caras por dentro de esa caja de madera tan chiquita que estaba y pequeña, representaba el trono de Dios en la tierra. Dentro del arca, Moisés, vas a poner un rostro de cada lado, a lo largo 1 metro con 10 centímetros, dije, a lo ancho 70 centímetros, luego la misma medida hacia allá, la misma medida hacia acá. Muy bien, en cada lado del arca vas a poner un rostro. De este lado pondrás el rostro de águila, de este lado pondrás el rostro ahora sí que de toro, de este lado pondrás el rostro de león y de este lado el rostro de hombre. De león, perdón, de toro, de águila, y el cuarto rostro, el único diferente, que ya no lo va a ver ni en la visión de Ezequiel, dice, pondrás un querubín con rostro de niño. El único querubín con rostro de niño. ¿Por qué? Nadie en esta tierra puede entrar ni ver hacia adentro del arca. Puede entrar ni ver hacia adentro del arca celestial, la original, al tercer cielo, a la nueva Jerusalén. Nadie puede ver, nadie puede entrar si no te haces como un niño. Por eso el nuevo nacimiento, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar al reino de los cielos. Cuando naces de nuevo, el querubín se hace a su izquierda y el otro a su derecha, y tienes el camino libre hacia el paraíso celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Esta es una revelación tan linda y tan impresionante que nos falta el tiempo para poderla definir poco a poco. Aquí tengo qué es lo que vio Ezequiel y voy a terminar con esto, a la mitad o quizás entre la introducción de lo que sería la visión. Pero fíjese bien, Ezequiel mira que venía un viento tempestuoso. Ahora dice que venía ¿de dónde? Del norte, ¿verdad? Ahora, hermanos, pongamos atención aquí, porque aquí viene otra revelación de la palabra de Dios. El norte, escúcheme bien, el norte aquí en la Biblia no está indicando nuestros puntos cardinales, como decir norte, sureste y oeste. No. En la Biblia el norte es hacia allá. Por eso Satanás dijo que pondría su trono en los lados, los 4 lados del arca, pero del original, del trono de Dios, en los lados del norte. Subiré a lo alto y pondré mi trono en los lados del norte, porque el norte en la Biblia indica hacia allá. Los 4 puntos cardinales en la tierra hacen una cruz. Así. ¿Cómo la ven? Así. Vamos a ponerlo así. Norte, sur, este y oeste. Esto hace nuestros puntos cardinales en la tierra.
pero si usted tomase una nave espacial y sale de la Tierra, también en el universo hay norte, sur, este y oeste, porque si no se perdería cualquier tripulante. Si tú entras al planeta Marte, también hay un norte, sur, este y oeste. Los puntos cardinales están en todo el universo físico así. Y cuando Ezequiel mira que la gloria de Dios viene del norte, está diciendo que viene del norte, así. Así. No hay otra revelación más grande que decirles la cruz de Jesucristo. Póngase sobre sus pies. La cruz de Jesucristo. Quiere decir que del norte viene el águila, el Dios todopoderoso con rostro de águila, pero se fusiona en la tierra con rostro de hombre. Y por eso Jesús, el Hijo de Dios, pudo decir en la cruz del Calvario: ¿por qué me has desamparado? Dios mío, porque ha fusionado la cruz sobre esta tierra. De ahí entendemos que los querubines están asociados con la redención del hombre y de la mujer desde Génesis a Apocalipsis. En otra ocasión describimos las criaturas, lo que nos falta de ellas, igual con relación a sus alas, en el Apocalipsis, en Ezequiel. Hay mucho que hablar de esto. Dios nos permita, hermanos, poder enseñar esta maravillosa revelación de la palabra de Dios.